Vamos a ver el síndrome pontino lateral. Es más fácil, muchísimo más fácil, saber cómo se va a presentar el paciente si lo derivamos en lugar de aprendérnoslo. Entonces, vamos a poner las estructuras primero. Ese es el fascículo longitudinal medial, núcleo abducente, núcleo facial, núcleo vestibulococlear o vestibular para el octavo par craneal. Aquí tenemos el tracto espinal del trigémino y aquí el núcleo espinal del trigémino. Aquí tenemos fibras del tracto espinotalámico que van ascendiendo y fibras del tracto hipotálamo espinal que van descendiendo. Aquí tenemos lemnisco medio y tracto corticoespinal que pasa por las pirámides. Y aquí están los pedúnculos cerebelosos. Entonces, un daño a la arteria cerebral, a la arteria cerebelosa antero inferior resulta en el síndrome pontino lateral y se presenta con daño a las estructuras laterales, que son estas. Entonces, le estamos pegando al nervio facial, al oculomotor, bueno, al núcleo vestibular, vestíbulo coclear. De aquí el tracto espinal del trigémino, espinotalámico e hipotálamo espinal. Y los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. A veces también el oído interno puede estar sufriendo porque recordemos que de la arteria cerebelosa anteroinferior a veces sale la arteria laberintina, que es la que le da sangre al oído interno. Entonces, daño a los pedúnculos cerebelosos se presenta con ataxia y dismetría. Daño al facial es parálisis de Bell. El paciente puede tener hiperacusia, disminución en los 2/3 anteriores del sabor de la lengua. La frente no la puede arrugar y la cara, bueno, el ángulo de la córnea, el ángulo de la boca no se jala cuando sonreímos. Y el reflejo corneal va a estar disminuido ya que su vía aferente es el séptimo par craneal. Daño al núcleo vestibulococlear resulta en nistagmus, vértigo, náusea y vómito. Daño al tracto espinotalámico resulta en pérdida o disminución de dolor y temperatura del lado contralateral a la lesión, porque aquí la vía se cruza más o menos a nivel donde entra, ciertamente no en el puente, se cruza en la médula espinal, entonces esta vía ya fue cruzada. Pero daño al tracto espinal del trigémino, aquí la vía no se ha dañado, aquí estamos, el tracto espinal del trigémino es este ganglio del trigémino y desciende el tracto espinal del trigémino. Es este que estamos dañando antes de que se cruce al lado opuesto. Entonces el paciente se presenta con disminución de dolor y temperatura ipsilateral para la cara y disminución de daño a las fibras hipotálamo-espinales, el síndrome de Horner, porque le pega a la primera neurona del simpático, hemianhidrosis, ptosis y miosis. Entonces, un paciente con oclusión o daño a la arteria cerebelosa anteroinferior que resulta en un síndrome pontino lateral es vértigo, nistagmus, vómito, náusea por nervio vestibulococlear o núcleo vestibulococlear, dismetría y ataxia por los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios, disminución de dolor y temperatura contralateral al cuerpo o a la extremidad e ipsilateral a la cara.
parálisis de Bell y por el involucramiento del nervio facial y el síndrome de Horner.